Pues vamos a comenzar con lo que el Señor ha puesto hoy en mi corazón y si os parece, pues vamos a inclinar nuestras cabezas un momentito. Vamos a darle las gracias a Dios, que es el que nos ha traído a cada uno de nosotros aquí y que pueda traer un renuevo y un refresco también a nuestros corazones a través de su palabra, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, que siempre es buena y eficaz en nuestras vidas, sirva hoy también para hablarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, para redarguirnos en aquello que cada uno necesitemos, Señor. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena para nuestro espíritu, Señor, y para nuestras almas. Así que la bendecimos, Señor, y yo quiero bendecir a cada persona que está hoy aquí en este lugar y cada persona que vaya a escuchar esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a tratar de ser conciso y ir al grano, porque hoy tengo algo bastante interesante que contar. Quiero hacer una especie de carta de presentación de la iglesia. ¿Por qué? Porque ponerme ya ahí la presentación, porfa. Estamos haciendo los alumnos de INSTE de segundo nivel, del Instituto Bíblico en el que participa esta iglesia y en el que yo estoy estudiando. Estamos estudiando una asignatura que a mí me encanta, me está apasionando, me gusta mucho. Siempre hay asignaturas, oye, como cuando ibas al cole o al instituto, ¿verdad que hay algunas que gustan más y otras que no? ¿Cuáles os gustan a vosotros, por ejemplo? Educación física. Tienen alma de deportista, ¿vale? Las matemáticas, no, ¿verdad? ¿Y a ti, Daniela? ¿Cuáles te van más? Historia. Digo, le veo pinta de letras. ¿Ves? ¿Y las matemáticas? No. ¿Hay algún chaval aquí que le guste las matemáticas? A mi hijo, a Marc, mira, por ahí. Luis, cuando eras chaval, por ahí. Cuando erais chavales, ¿os gustaban las matemáticas? ¿Vale? No sé. Bueno, a cada uno le gusta una cosa. Yo era ciencias, a mí me gustaban ciencias naturales, a mí me encantaba, ¿no? Pues bueno, pues con las asignaturas teológicas, pues siempre hay algunas que también, a los que estudiamos algún instituto bíblico, hay unas que nos gustan más y otras menos, ¿verdad, Saray también, que también ha estudiado mucho? Así que bueno, y ahora estoy estudiando, estamos dando los de segundo nivel, que se llama Administración Eclesial. Administración Eclesial, que es una asignatura muy práctica, y yo que digo que soy siempre muy práctico, soy una persona muy práctica. Entonces esta me viene como anillo al dedo, nunca mejor dicho. Así que me está encantando, porque es una asignatura que enseña principios de mayordomía responsable en la obra de Dios. Y esto a mí me encanta. Cómo aplicar una mayordomía responsable dentro de la iglesia. Y además, a mí, como mi función es ser pastor, esto me viene genial. Cómo aprender a aplicar principios responsables de servicio dentro de la iglesia. Y esta semana, mi profesora, que es Tere, que está aquí, que ya tiene máster en teologías y además profesora en la universidad de FADE que hay en Córdoba, ¿vale? Y ella es nuestra profesora de INSTE. Pues bueno, nos está... ¿El qué, perdón? Bueno, ella es nuestra profesora de segundo nivel y en esta semana nos hizo hacer un análisis práctico de la iglesia, de nuestra congregación. Nos toca hacer una especie de radiografía de la iglesia. Tuvimos que analizar cuál es el estado, cuáles son las características de los miembros que hay, análisis casi demográfico de la congregación, cuáles son las cosas, los puntos fuertes que tiene nuestra iglesia, cuáles son los puntos débiles. No lo tuve que hacer yo todo, lo tuvimos que hacer todos, ¿verdad, Francisco? Lo tuvimos que hacer todos ese ejercicio. Y una de las cosas que nos aconsejaba la asignatura era que la iglesia, es decir, todos, vosotros y yo, tenía que tener clara su identidad. Su identidad. Porque a lo mejor el ministerio, es decir, los presbíteros, los que estamos dirigiendo la iglesia y tomando las decisiones, puede que tengamos clara cuál es esa identidad, pero a lo mejor el resto de la congregación no tiene tan clara cuál es la identidad de esta iglesia. Y entonces la asignatura insistía en, vale, puede que el pastor o los ancianos tengan clara cuál es esa identidad o cuál es la dirección en la que va la iglesia, pero la congregación tiene clara cuál es esa identidad y hacia dónde estamos yendo. ¿Tiene clara cuál es la misión y la visión de esa congregación? Y ahí yo me quedé, pues a lo mejor de forma indirecta sí lo está entendiendo, pero de forma directa nunca lo hemos transmitido, o al menos mientras yo he estado como pastor, ¿vale? Al menos mientras yo he estado como pastor. Entonces dije, bueno, pues me parece que es el momento de hacerlo, voy a hacerlo, para que todo el mundo tenga claro cuál es esa identidad, quiénes somos como iglesia, ¿vale? Así sí, llevas poco tiempo viniendo, o tal vez llevas más tiempo viniendo y nunca habíamos hablado de esto, pues puede que hoy tracemos un esquema más claro
de cuál es la historia de esta iglesia, de cuáles son las cosas que creemos, de cuál es la línea hacia donde vamos, y puedas identificarte un poco más o tener más claro por dónde estamos yendo para poder servir un poco mejor dentro de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? A todos los niveles. Porque si la iglesia no tiene claros ciertos aspectos de su identidad, pues hay que aclararlos, ¿vale? Creo que es importante. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Ok. Entonces dije, vale, me parece buena idea. Así que bueno, hay muchos factores acerca de hablar para la identidad, ¿no? Sobre quiénes somos. Desde quiénes somos como especie, al nivel más alto de todos. Quiénes somos como nación, como comunidad, como denominación, como individuo. Fijaos si hay cosas que se pueden definir para identificar a alguien, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de hacer una definición de quiénes somos en algunos de esos aspectos que he nombrado. Pero no es solo lo que diga yo, va a ser un poco lo que dice, por un lado, nuestra propia historia como congregación, y sobre todo, qué dice la palabra de Dios. Sobre todo, qué dice la palabra de Dios. Así que bueno, si alguien viene ahora y me pide mi identificación, por decirlo de una manera, me pide mis credenciales, mi ID, como dicen en inglés, show me your ID, ¿vale? Entonces, que tengan claro ya quién soy yo, tanto como cristiano, como persona, como miembro de esta congregación, ¿vale? Así que ese es el propósito que tenemos hoy. Muy bien. Y esto hay que hacerlo un poco por capas. Hay que ir escarbando como si fuera una cebolla y hay que ir quitando capas para ir definiendo capa por capa, como he dicho, como especie, como sociedad, como rama de fe, como denominación, como corriente, como comunidad y como individuo. Así que fijaos si hay capas para definir quiénes somos o quién es una persona. Al menos una persona que se congrega en una iglesia. Porque todas esas capas son importantes, ¿vale? Así que es lo que vamos a hacer hoy. Y la capa más externa que tenemos es la de especie. La capa de especie. ¿Quiénes somos como especie? Bueno, pues obviamente somos la especie humana, ¿vale? Somos la especie humana. Pero hay que empezar por ahí, tenemos que empezar por algún sitio. Especie humana. Ya vimos hace tiempo, ya estuvimos predicando hace mucho tiempo cuando hablamos de la identidad del ser humano y el propósito de Dios para el hombre, y para la mujer también, obviamente, hablo de hombre como especie. Ya vimos que somos más, mucho más que el producto de la casualidad, ¿vale? O de la evolución. No somos una pieza insignificante dentro del universo, sino que Dios hizo de nosotros una creación como especial. Hizo una creación especial, específica. Dios puso todo su esmero y su dedicación cuando creó al ser humano. Tanto que se podría decir que puso una parte de sí mismo cuando nos hizo a nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Fijaos, ¿con qué propósito nos hizo? Con el de que compartamos nuestra existencia con Él. Nos hizo para que compartiéramos nuestra existencia con Él. Fíjate en el ejemplo, para que lo entiendas un poquito mejor esto que estoy diciendo. Y no voy a entretener mucho, pero creo que marcar esto es importante. Cuando Dios creó a los árboles, si lees el texto de Génesis 1, Él dijo que la tierra se cubra de vegetación, que ésta produzca plantas con semilla y árboles que den fruto con semilla, cada uno según su especie. ¿A quién está hablando Dios? A la tierra. Que la tierra se cubra de vegetación, ¿vale? Él habla a la tierra y le dice que la tierra se cubra de vegetación. Y entonces aparecieron los árboles. Cuando creó a los peces, ¿a quién habló? Al mar. Rebosen las aguas de seres vivos. Pero cuando creó al hombre, ¿a quién habló? ¿Alguien ha dicho por ahí? ¿Lo he dicho por ahí atrás? A sí mismo, muy bien. Habló a sí mismo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos nosotros. Se habla a sí mismo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto nos muestra lo especiales que somos para Dios. ¿A quién se dirige cuando crea? Mira también, para terminar de cerrar este ejemplo que te estoy diciendo. Si tú sacas a un árbol de la tierra, ¿qué le ocurre? Se muere, se seca. Si sacas a un pez del agua, se muere. Por lo tanto, si sacas a un ser humano, si lo separas de Dios, muere espiritualmente.
Igual que el árbol tiene que estar en la tierra, que es a lo que Dios habló cuando lo creó, y el pez tiene que estar en el agua, que es a lo que Dios dirigió cuando se creó, el ser humano separado de Dios, que es a lo que Dios dirigió a sí mismo cuando lo creó, se muere. Es decir, Dios es el medio natural del ser humano. Igual que la planta tiene que estar en la tierra, su medio natural, y el pez tiene que estar en el agua, su medio natural, el medio natural del ser humano es Dios mismo. ¿Vale? Nosotros fuimos creados para vivir en su presencia. Así de sencillo. El ser humano separado de Dios muere. Muere espiritualmente, ¿vale? Solo en Él es que tenemos una auténtica vida. Una auténtica vida. Igual que el árbol tiene vida cuando está en la tierra y el pez cuando está en el agua, nosotros necesitamos a Dios para tener una vida de verdad, una vida plena, una vida completa. Sin Dios podemos parecer vivos, pero por dentro nos estamos muriendo poco a poco. Perdemos la vida, ¿ok? Bien, ahí lo tenemos. Pero, ahora que ya sabemos como especie qué somos, quién nos creó y cuál es nuestro medio natural, vamos a seguir escarbando capas, ¿ok? La siguiente es importante, y es que Dios nos diseñó como criaturas sociales. Como criaturas sociales. Es decir, en el momento que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, era evidente que el ser humano necesitaba relacionarse con sus iguales. Y me estoy refiriendo a algo más que tener una pareja. Era evidente que el ser humano necesitaba relacionarse con más seres humanos. No era bueno que el ser humano viviera solo. Oye, yo que soy tan cinéfilo y me gusta tanto ver las películas, ¿cuántas películas hemos visto en el que cuando el personaje principal, por lo que sea, Robinson Crusoe, se quedan solos, nos volvemos locos? Oye, y lo vimos también un poquito a cierta escala en la pandemia, cuando nos tuvimos que quedarnos en casa y había gente que se subía por las paredes, nos volvíamos medio locos, ¿vale? Y es que no es bueno que el hombre esté solo, que el ser humano no se relacione con otras personas. Cuando no tenemos relación con otros semejantes, nuestra conducta empieza a desvariar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y otro texto bíblico que usamos mucho en las bodas, y se usa también, como ese no es bueno que el hombre esté solo, en el contexto del matrimonio, es ese famoso ejemplo de Eclesiastés 4, el de 2 mejor que 1. Dice ese capítulo de Eclesiastés. Pero yo también digo que no tiene por qué estar solo relacionado con la vida en pareja. Porque simplemente ese texto está hablando de que 2 son mejor que 1. Porque si uno cae, el otro lo levanta. 1 puede ser vencido, dice el texto. Pero 2 resisten mejor. Me gusta mucho cuando termina ese ejemplo que está poniendo con la cuerda de 3 cabos, porque dice, si habrá cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Y ahí digo yo, ¿por qué si está hablando de 2 personas todo el rato, habla de una cuerda de 3 cabos? No sería un cordón de 2 cabos, ¿no? Que se atan entre ellos. ¿Por qué 3 cabos? Porque en medio de todas nuestras relaciones tiene que estar Dios. Él es el tercer cabo. Para que nuestras relaciones sean sanas, tiene que estar en medio Dios siempre, ¿vale? Él es el tercer cabo que mantiene unida, fuerte y sana las relaciones entre las personas, ¿vale? Así que, si Él es el que nos une, Él puso un medio para que nosotros nos relacionáramos en una comunidad que fuera sana. Y Él la dispuso. ¿Sabéis cuál es esa comunidad? La iglesia. Es la comunidad que Dios dispuso para que sus hijos, para que los santos se relacionen. Es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, así lo dice la palabra de Dios. Y si alguien quiere ser hoy partícipe del plan de Dios y disfrutar plenamente de todo el espectro que supone relacionarse sanamente con Dios, entonces la vida en la iglesia es parte de ello. Es parte de ello. Claro, porque si Jesús, escúchame bien, si Jesús es la cabeza de la iglesia y tú no vas, tú decides ser cristiano y no venir a la iglesia, lo que tienes es un Jesús decapitado. Te has quedado con la cabeza y te has dejado el cuerpo por el camino. Lo estamos haciendo a medias. ¿No te convence el ejemplo que te he puesto? Vale, pues te voy a dar, mira, escúchame bien, te voy a dar 5 razones
para que no vengas a la iglesia? ¿Vale? Voy a dar 5 razones para que no vengas a la iglesia. La primera, ser más sabio que Salomón. La segunda, estar más enfermo que Job. La tercera, ser más viejo que Matusalén. La cuarta, que llueva más que en el diluvio. Y la quinta, que tengas más trabajo que Noé. ¿Vale? Si tienes alguna de esas, entonces te excuso. No hace falta que vengas a la iglesia. Pero mientras no tengas alguno de esos 5 casos, perdóname, debes venir a la iglesia. Porque es bueno para ti, porque es la comunidad que Dios dispuso para que te relaciones. Y sin esa relación con el cuerpo de Cristo, tu vida espiritual está incompleta, está coja. ¿Vale? Perdóname la broma, pero espero que lo hayáis entendido. Vale, ahora, vamos a definir esta iglesia. Vamos a definir esta iglesia. Porque la iglesia es, por definición, el conjunto de cristianos unidos por una misma fe. El conjunto de cristianos unidos por una misma fe. Es el cuerpo de Cristo, como hemos dicho, es decir, todas las personas que han creído en la muerte y la resurrección de Jesús y siguen sus enseñanzas. ¿Vale? Esos son los cristianos, esos son la iglesia. Y en la Biblia, cada vez que aparece la palabra iglesia, no se refiere nunca a un edificio. Nunca. Leer el Nuevo Testamento, leer los Hechos de los Apóstoles, leer las cartas de Pablo, cada vez que dice iglesia, no se refiere a un edificio, se refiere a personas. Se está refiriendo a personas, a las personas que seguían a Jesús. A ellos se refería cuando decía iglesia. Cada vez que dice el Nuevo Testamento iglesia, se está refiriendo a las personas que seguían a Jesús. Por lo tanto, hay una iglesia universal, que es el conjunto de todas las personas de todo el mundo que creemos en Jesús, y hay una iglesia local, que es cada comunidad individual. Esta sería un ejemplo. Pero luego habrá otra iglesia allí, otra iglesia allí, otra iglesia allí, y cada iglesia individual es una iglesia local. Y el conjunto de todas las iglesias locales, de todas las naciones, de todo el mundo, forman la iglesia universal. La iglesia en mayúsculas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que cuando dice, por ejemplo, Jesús que volverá por su iglesia, ¿que vuelve a por esta solo? No, vuelve a por toda la iglesia universal, a por toda, ¿vale? ¿Lo entendéis la diferencia? Muy bien. Entonces, ¿veis? Vamos quitando capas. Entonces, nuestra iglesia, ahora vamos a hablar de nuestra iglesia local. Nuestra iglesia local es una iglesia evangélica, ¿vale? Por si alguien tenía dudas todavía. Espero que no. Esta es una iglesia evangélica. Y esto, como ya vimos en un taller de los sábados de hace poco, que vimos también pues, las diferencias, vimos qué significa que nuestra doctrina nace de la Reforma Protestante del siglo XVI, en la que teólogos como Lutero, Calvino y otros tantos revisaron los preceptos de la Iglesia católico-romana en varios aspectos. No vamos a entrar ahora en detalle porque sería muy extenso, nos daría para una predicación entera o para 2 o para 3. ¿Vale? Revisaron los preceptos que tenía la Iglesia católico-romana con el propósito de retomar la práctica original de la fe cristiana. De retomar la práctica original. Notaron que habían cosas en las que ya no estábamos practicando esa fe original que tenía la Iglesia y dijeron, oye, nos estamos yendo, no sabemos hacia dónde. Deberíamos volver a esos preceptos que tenía la Iglesia original. Y en esa diferencia, en esa revisión, es donde comienza la Iglesia protestante, que sería sinónimo de evangélico, ¿vale? A grandes rasgos, para que lo entendamos. Entonces, desde ese momento, la Iglesia protestante se escinde de la Iglesia católico-romana por sus diferencias doctrinales irreconciliables, pues no llegan a ningún acuerdo. Y avanzamos desde aquí a principios del siglo XX, donde en Estados Unidos, como hablamos también en el taller, en la calle Azusa, ya sabéis mucho de lo que estamos hablando, se produce un avivamiento de los cristianos, que buscaban el ¿qué? Una relación con Dios más estrecha con el Espíritu Santo. También buscando ¿qué? Imitar a los primeros cristianos, que ellos vivían en una comunidad que buscaba fervientemente la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Estos primeros cristianos buscaban el Espíritu Santo con fervor. Y entonces, a principios del siglo XX, en la calle Azusa, muchos cristianos empiezan a seguir ese mismo ejemplo. Queremos experimentar el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas. Queremos que el mundo cambie a través de la obra y del poder del Espíritu Santo en nosotros mismos. Y ellos entendieron que los que tenían que cambiar primero eran ellos.
que necesitaban ese poder del Espíritu Santo, igual que lo recibieron los apóstoles en la iglesia primitiva, para poder predicar el Evangelio y cambiar su entorno. Y así que nace el pentecostalismo, la denominación pentecostal, porque viene del día de Pentecostés, ¿vale? A imagen y semejanza de aquel día de Pentecostés en el que los 120 en el aposento alto recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿vale? Para poder predicar el Evangelio de Cristo, pues ellos reciben ese mismo poder de lo alto. Y por lo tanto, pues siguiendo ese ejemplo, se pusieron el nombre de Pentecostal. Seguimos el ejemplo de Pentecostés. Y nuestra iglesia pertenece a esta misma denominación. Somos pentecostales. Somos pentecostales. Porque buscamos lo mismo. Buscamos que el Espíritu Santo sea el que dirija la iglesia. Que su poder sea el que mueva la obra de los cristianos, de los creyentes. Y dentro del pentecostalismo, por si no lo sabéis algunos, hay 4 ramas diferentes. Es que esto se va diferenciando. Hay 4 ramas diferentes. Está el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo, parece un trabalenguas, unicitario, y el movimiento carismático o neopentecostalismo, que también lo estudiamos en un taller hace poquito. Esta iglesia pertenece al movimiento pentecostal histórico. Pentecostal histórico. Por lo tanto, por la corriente a la que pertenecemos, creemos en un Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Creemos en la vigencia del poder del Espíritu Santo y sus dones dentro de la iglesia todavía hoy, ¿vale? No ha cesado su obra. Y buscamos su obra y su poder dentro de la iglesia para cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo en lenguas desconocidas en el cristiano, y creemos que esa es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, tal y como ocurrió en la iglesia primitiva, que cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, la evidencia era que hablaban en lenguas desconocidas para ellos. Pero hay una cosa que nos transmitieron los padres de esta iglesia, de esta congregación, y que nunca hemos perdido de vista y nunca perderemos de vista. Abre tu Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y dice así. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 es un texto muy conocido que muchos de vosotros os sabréis incluso de memoria. Yo lo he transcrito aquí en la versión de la palabra. Seguro que lo sabéis, en la versión permíteme la broma, Santa Reina Valera 1960. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice: toda escritura, no una parte, toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Toda clase de bien. Y esto es lo que nos transmitieron los padres de esta iglesia. La importancia de conocer la Escritura. La Escritura es la que nos equipa para que el creyente pueda hacer la obra de Dios. Y os hablo de esa historia, de esos padres de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada en el año 1927. Dentro de 2 añitos cumplimos 100 años. O sea que vamos a tener que hacer algo importante para celebrarlo, ¿verdad? 1927, por misioneros que vinieron ¿desde dónde? Desde el norte de Europa, desde Suecia. Con el llamado, ellos tenían el llamado en el corazón de parte de Dios de venir al sur de Europa, a España, para predicar el Evangelio en este país. Dios puso esa llama, ese mover en su corazón de venir aquí a España y predicar el Evangelio de Cristo. Y gracias a ellos se fundó esta congregación. Ellos fueron los valientes que iniciaron esta obra. Y su enseñanza más importante era que había que leer y conocer la Escritura. Que había que leer y conocer la Escritura. Como pentecostales que eran, sí, era importante dejar lugar al Espíritu Santo. Pero ellos tenían muy claro que el pueblo sin conocimiento perecería. El pueblo sin conocimiento perecería. Y que la única forma de conocer a Dios y de acercarse a Él era a través de su palabra. Era a través de su palabra. Y durante casi 50 años nuestros pastores Manuel y Teresa han mantenido esa enseñanza y esa línea. Nos lo han transmitido así.
Por eso digo que aunque no lo hayamos dicho esto expresamente, yo creo que más o menos se ha entendido perfectamente. Que así ha sido. La importancia que se ha mantenido durante todo este tiempo, durante casi 100 años, de que sí, el Espíritu Santo es el que nos dirige y lo buscamos, pero la importancia de estudiar y de conocer la palabra. Es así de importante para esta congregación. Por lo tanto, siempre vamos a intentar mantener en esta comunidad ese equilibrio entre el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Y así seguiremos haciéndolo nosotros como pastores. La letra sin Espíritu mata, pero el Espíritu sin la palabra se puede desviar en herejías. Así que hay que tener ese equilibrio, hay que tener ese equilibrio. Y así lo tenemos nosotros escrito en la visión de nuestra iglesia. Y esto creo que es muy importante, que conozcamos, cuál es la visión de nuestra iglesia. La visión de una iglesia es el enfoque de lo que quiere llegar a ser. Es como abrir una ventana al futuro y ver cuál es el objetivo final que quiere alcanzar. Es un poquito lo que estamos viendo al final de todo el proceso, ¿vale? Es el marco en el que le gustaría verse al final de la carrera. Y la visión de esta iglesia es que la Biblia sea la fuente que inspire un cambio radical en la forma de vivir de todas las personas y que experimenten la salvación dada por la fe en Jesús. Entonces creo que nunca habíamos dicho, a lo mejor, exactamente con estas palabras, nunca habíamos llegado a transmitir, por lo menos últimamente, esa visión al resto de la congregación, pero creo que diréis, bueno, sí, coincide lo que hemos estado trabajando y la línea en la que nos estamos moviendo iba en torno a esa visión. Porque siempre hemos trabajado por ahí, porque la línea de trabajo sea que la Biblia sea la fuente que inspire cada paso que estemos dando, que la Biblia sea la que nos guíe y que la enseñanza bíblica sea el motor de esta iglesia siempre, ¿no? Para que la gente pueda conocer a ese Jesús que pueda salvarlos por la fe. Eso es lo que nos gustaría ver aquí, en esta comunidad, en este barrio, en esta ciudad. Gente transformada por el poder de la verdad de la palabra de Dios. De la verdad de la palabra de Dios. Pero para poder alcanzar una visión, hace falta una misión. Una misión. La misión es la dirección que la iglesia quiere tomar. ¿En qué dirección vamos a caminar para poder alcanzar esa visión, esa meta final, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? El rumbo hacia el que nos dirigimos es cómo queremos alcanzar esa visión. Y la nuestra es la de seguir hablando del milagro de Jesús, único camino para reconciliarnos con Dios y formar una comunidad de amor y aceptación. Es decir, por un lado es evangelizar, en pocas palabras, seguir hablando de Jesús, presentar al Jesús que nos ha cambiado la vida a todos, y que al mismo tiempo la iglesia pueda ser esa comunidad en la que todos podamos encontrar ese amor, esa aceptación y el espacio de crecimiento sano que necesitamos. Esa comunidad sana. Que como decíamos la semana pasada, imperfecciones tendremos, pero seguiremos trabajando para que podamos crecer en un entorno de amor y cariño, ¿no? Y creo que eso también ha sido un poco el sello de identidad de nuestra iglesia durante tantos años. El amor. Mucha gente que viene y nos transmite siempre lo mismo. Me he sentido muy querido en la iglesia. Es que en esta iglesia se respira ese cariño, ese amor. A lo mejor otras personas tienen otra opinión diferente, pero a mí muchas personas me han transmitido eso durante mucho tiempo. Y es lo que intentamos hacer, ¿no? Así que creo que ahora ya tenemos ese pasaporte de esta iglesia. Ya tenemos ese marco completo de identidad de esta comunidad, de esta familia. Pero, si os acordáis del gráfico que he presentado al principio, hay un escalón más que me he dejado. El individuo. Muy bien. Hay una identidad personal como individuo. Porque no solo somos parte de una comunidad, sino que cada uno de nosotros, tú, tienes una identidad personal. Hay algo que te hace único. ¿Y sabes qué? No eres solo importante porque formes parte de esta iglesia o de una comunidad. Tienes valor propio por lo que tú eres. Dios te dio un valor propio. Y déjame advertirte que el mundo va a venir a intentar quitarte tu propia identidad. Va a venir a decirte quién eres. Y quien te diga que el mundo que tú eres seguramente no tendrá nada que ver con tu identidad verdadera, la identidad que Dios te ha dado. Incluso tú mismo puedes engañarte. Tú mismo puedes decirte mentiras sin darte cuenta acerca de quién tú eres
y distorsionar la identidad que Dios te ha dado. Déjame ponerte un ejemplo. Un ejemplo que le vi poner al conferencista Carlos Catarí y que me pareció muy interesante. Vamos a intentar poner el mismo ejemplo aquí. ¿Hay alguien aquí que se haya sacado la nacionalidad española hace poquito? O sea, ¿hay alguien? Sí, vale. Mira, pues lo vamos a hacer contigo, Iris. Vale, ¿hace cuánto te has sacado la nacionalidad española? En diciembre. O sea, hace muy poquito. Hace un mes escaso. Vale, muy bien, estupendo. Y tú eres originaria de Venezuela. Ok. ¿Y tú cómo te sientes más? ¿De Venezuela o de España? No pasa nada, con sinceridad. Te sientes más venezolana, ¿vale? Muy bien. Y porque claro, cuando tú piensas en comida, ¿en qué comida piensas? ¿En la comida venezolana o en la comida española? Me imagino que pensará más en la comida típica venezolana, ¿verdad? Y cuando yo te digo, por ejemplo, piensa en tu tierra, ¿en qué tierra piensas? En Venezuela. Y cuando piensas en tu familia, ¿de dónde es? De Venezuela. Entonces, digamos que por todo esto que estamos diciendo, ¿tú te sientes española? No tanto, ¿verdad? No tanto. Bien. Entonces, claro, yo podría decir que yo considero que tú eres una hipócrita. Yo considero que tú eres una hipócrita. Porque tú, cuando tú vayas al aeropuerto, no tienes que mostrar tu pasaporte español. Tú tienes que ir al aeropuerto y tienes que seguir mostrando tu pasaporte venezolano. Claro, hasta que tú te sientas española. No vayas con el español hasta que no te sientas española. ¿Vale? No lo uses, no, porque serías una hipócrita. Entonces tú, cuando viajes, tienes que seguir mostrando el pasaporte venezolano hasta que tú sientas de verdad que eres española, ¿no? Claro, porque si no, serías una hipócrita. ¿Es esto lo correcto? No eres una hipócrita. No se trata de lo que tú sientas. Tú tienes un papel que está acreditado y que dice que tú eres española. Que tú eres española, porque hay una autoridad que la ha sellado y que dice que tú eres española, no importa lo que tú sientas. ¿Vale? Perdóname la broma, no eres ninguna hipócrita. ¿Vale? Era una broma. ¿Qué importa lo que tú sientas? Tú tienes una autoridad que ha acreditado ese papel, que en ese papel dice que tú eres española, que tú tienes la nacionalidad, y no importa que tú te sientas española o que no te sientas española. ¿Vale? No importa si hoy te sientes más así o más asá, no importa. Lo mismo es la identidad con Cristo. Lo mismo es la identidad con Cristo. No importa lo que tú sientas, importa lo que dice la Biblia. Importa lo que dice la Biblia. Y la autoridad, que es Dios, te confirma que esa es la verdad. Que tú fuiste comprado con la sangre de Jesucristo si tú tienes fe en el Hijo de Dios y lo que Él hizo en la cruz. No importa si te sientes más así o más asá. Si tú has creído en Jesús y tú has creído que Él murió en esa cruz por tus pecados y que Él resucitó de los muertos, tú estás acreditado por Dios como hijo suyo. ¿Vale? Y eres ciudadano, nacionalidad del reino de los cielos. Para ahí no importa lo que te diga el mundo, porque el mundo va a venir con las mentiras. Incluso tú mismo te vas a sentir un día hoy más así, más asá, porque hoy he fallado, porque hoy he pecado, y ya no sé si tengo que venir a la iglesia, porque cómo voy a ir yo a la iglesia con esto que he hecho, o es que tal, y va a venir el mundo a decirte mentiras acerca de tu identidad, y va a tratar de engañarte. Pero Dios te ha acreditado, igual que en ese ejemplo, como hijo legítimo suyo. ¿Y qué dice la Biblia que eres tú? ¿Cuál es tu identidad como individuo según Dios? Que es la que nos tiene que valer, que es el que acredita tu identidad de verdad. Es la que está escrita aquí en su palabra. Dice, vosotros sois raza elegida, sacerdocio nacional. Me has hecho spoiler, pastor, esta mañana. Él no sabía lo que iba a predicar yo. Primera de Pedro 2:9. Sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. A su luz maravillosa. Esa es nuestra identidad en Cristo. Esa es nuestra identidad en Cristo. Dice, fíjate, raza escogida. ¿Qué significa eso? Que no eres de una familia cualquiera. No eres de una familia cualquiera ni estás aquí por casualidad. Él te escogió a propósito.
te buscó y te escogió. No estás aquí por casualidad. Sacerdocio real. Cumples como sacerdote entre Dios y el mundo. Como sacerdote entre Dios y el mundo. Los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Ellos eran los encargados de enseñar y de ofrecer sacrificios por la expiación de los pecados. Pues nosotros estamos haciendo de sacerdotes frente al mundo. Somos los encargados de anunciar ese mensaje, de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Nación consagrada. ¿Qué significa esto? Hermano, hermana, tú has sido santificado por Dios mismo. Santificado por Dios mismo. Has sido apartado para sus propósitos. Te has separado para que cumplas el propósito que Él tiene para ti. Pueblo de su posesión. ¿Qué significa esto? Que esto tuvo un precio. Esto tuvo un precio. Fuiste comprado con la mismísima sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tienes un destino, el de proclamar las grandezas del que nos llamó de las tinieblas en las que estábamos antes a la luz de Jesucristo. Él nos llevó a esa luz maravillosa. ¿Os acordáis cuando vimos el gráfico del abismo que nos separaba de Dios por causa del pecado? Jesucristo fue el puente que nos unió. Así que Él nos llevó a su luz maravillosa y ahora tenemos la misión, el propósito, tenemos un destino en la vida. No estás aquí para no sé qué, para llegar a la tumba y al final quedarme allí y convertirme en polvo. No, Dios te ha dado un propósito. Tienes algo que hacer, tienes algo que cumplir, que es la de anunciar ese mensaje de salvación y que otros puedan alcanzar esa luz maravillosa. Dios elaboró un plan de recuperación perdida por el hombre. ¿Vale? De recuperar la relación perdida por el hombre. Él elaboró un plan de recuperación de esa relación que se había perdido. Y Él pagó para recuperar la familia del hombre. Habíamos perdido esa familia que teníamos. Esa familia en la que Dios es nuestro Padre. Y que nuestro destino, nuestro hábitat natural era estar con Él. Y nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar a Jesús. Anunciar a Jesús. Para que la humanidad pueda alcanzar de nuevo esa relación que se había roto. Ese eres tú, ese soy yo. Somos hijos de Dios, así que nadie venga a robarte tu identidad en Cristo. Cada vez que tengas dudas, recuérdate este texto. Anótatelo, 1 Pedro 2:9. Cada vez que tengas dudas acerca de quién eres, cada vez que el mundo venga a decirte las mentiras sobre lo que tú eres, es que eres así, es que eres asá, es que tal no sé cuántos, vuelve a leer 1 Pedro 2:9. Y como decíamos la semana pasada, Recuerda la palabra de Dios para poder alcanzar los propósitos que Él tiene para ti en el futuro. Amén. Que Dios os bendiga.